Bueno, como lo decía en la clase de hoy, vamos a revisar, ¿no? Lo que primero quería hacer un breve repaso, ¿no? Por lo que vimos en la última clase cuando hablamos de la composición, ¿no? Hablamos de la composición como algo vital antes de cualquier proyecto. Y la idea de estos bocetos que ustedes están haciendo es ir afinando las ideas para ir construyendo aquello que será nuestro proyecto de este semestre, ¿no? Entonces dijimos que la composición básicamente tenía que ver con el ordenar los elementos que iban a constituir nuestro proyecto, ¿no? Y esa composición estaba muy de la mano con aquello que nosotros que nosotros conocemos como la Gestalt, ¿no? Y la Gestalt es esa corriente psicológica o de la psicología que justamente estudia los fenómenos de la percepción, ¿no? De aquello que yo estoy viendo y qué me sugiere aquello, ¿no? Entonces, eh, no podemos componer una escultura si no somos conscientes de que a diferencia de las artes bidimensionales, ¿no? La escultura tiene un fenómeno distinto, ¿no? Que es como lo que hablábamos con la compañera cuando hablamos de la silueta. Tenemos que partir desde esa lógica de imaginarnos un volumen en toda su dimensión. Y que ¿cómo se llama? Y que el trabajo, digamos, de la percepción justamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver justamente con la idea eh, de ser, de entender el volumen en todas sus partes, no solamente la parte frontal. Entonces, para realizar estos proyectos, nosotros tenemos que comenzar, ¿no? Con definir primero que nada la idea, pero también imaginar cómo lo podríamos hacer, o sea, cómo lo podríamos realizar de manera técnica. Entonces, hoy día yo les traje para que revisáramos eh, dos técnicas que son bastante comunes, ¿no? O que uno alguna vez lo hizo también en el colegio, ¿no? Cuando hacía este típico globo que después lo iba forrando con papel de diario y hacía una máscara. Bueno, estas técnicas, que la técnica de la carta pesca y el papel maché, son técnicas muy antiguas, ¿no? Son técnicas que vienen prácticamente ya desde tiempo del Renacimiento, ¿no? Que se descubrió, digamos, este material para fabricar cierto tipo de artículos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la gracia de estas dos técnicas? Son técnicas que pueden convivir juntas, ¿no? Porque como parten en base del mismo material, eh, son totalmente fusionables, ¿no? Se adosan de manera fácil uno al otro. Entonces, el papel maché opera, digamos, como una superficie coincidente con la carta pesta, que también es papel, ¿no? La cartapesta es una técnica que proviene desde Italia y la idea es cortar trozos de papel, generalmente son de diario, que es el mejor material, para ir generando capas que con un pegamento, que puede ser engrudo o con las frías, se van tornando en capas sucesivas que van generando una cierta resistencia, ¿no? Es una técnica fácil de hacer y también está al alcance de todos porque no es caro, ¿no? Es una técnica que es muy barata, ¿no? Entonces los ingredientes que necesitamos para hacer la carta pesca, eh, bueno, es papel de diario y con las frías, básicamente. El engrudo también sirve, pero yo recomiendo mejor la con las frías, ¿no? El engrudo es un pegamento que, si ustedes recuerdan, se hace en base a agua y harina, ¿no? Donde se hace una suerte de crema con la harina que se empieza a calentar, ¿no? Para que la harina vaya disolviéndose y eso va dejando una sustancia pegajosa. La ventaja que tiene la harina, que como es un elemento muy orgánico, muchas veces tiende a generar hongos,
y no pega con la misma firmeza que la cola fría, ¿no? Por lo mismo también el papel de diario es lo mejor porque el papel de diario es más absorbente. Entonces, los otros tipos de papeles, esos papeles de revista, satinados, no tienen el mismo grado de absorción. Entonces los resultados son más, no son tan precisos. La gracia del papel de diario es que se va amoldando. Igualmente sirven servilletas, papel, toalla nova, etc. Todo ese tipo de papeles súper absorbentes. Entonces, ¿cómo se llama? La base, digamos, es, ¿no? Papel y pegamento. Pero las instrucciones son bastante sencillas, ¿no? No tienen mucha complicación. Lo único importante es que el pegamento esté en una proporción adecuada, o sea, que la consistencia sea cremosa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo les puse, lo ideal sería una porción de 50% de agua y 50% de cola blanca, ¿no? Pero eso es porque yo les estoy recomendando una cola fría que se llama cola fría carpintero, que es una cola fría que es más espesa. Al ser más espesa, el pegamento esa mezcla es más potente. Pero para lo que nosotros la necesitamos que sea más dúctil, porque la vamos a aplicar con brocha o con pincel. Entonces, ahí también nos sirve evidentemente la cola fría escolar. Que en general las colas frías escolares, la única diferencia es que trae más agua, ¿no? Entonces ya viene más líquido, entonces no puede ocupar la misma proporción. Por eso le echo un poquito menos de agua, que aquí le decía un 40%, un 30%, pero eso va a depender mucho del tipo de cola fría que ustedes compren, ¿no? Eh, Esto ustedes lo pueden aplicar con las manos, con los mismos dedos. También se pueden sumergir, ¿no? Los trozos de papel de diario para ir adosándose unos encima de otros. Pero lo fundamental es, ¿cómo se llama?, tener esto en una cantidad importante, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos pensando en proyectos que deben tener también una envergadura. Si bien vamos a seguir trabajando con un pequeño formato, pero ya vamos a hacer cosas que van a estar cercanos al metro, ¿no? De distancia. O sea, no vamos a hacer una figura reducida. Sino la idea es que superemos los 80 centímetros, ¿no? O sea que estamos hablando más o menos de una proporción, si consideramos que la distancia entre nuestro brazo extendido y nuestra cabeza es 1 metro, vamos a considerar algo un poco menos que eso, ¿no? Esa es un poco la dimensión que estamos buscando. Y aquí yo les puse algunos tutoriales, ¿no? Para que revisen, ¿no? Donde van a encontrar fácilmente, dinero extra, invierten. van a encontrar fácilmente, digamos, muchos tutoriales, digamos, que nos enseñan, digamos, cómo ocupar la técnica, ¿no? Aquí esta persona, que es una mexicana, nos enseña de esa cosa bien sencilla, ¿no? Que era lo que yo contaba de ese típico blog que se utiliza, y las herramientas que podría necesitar que están, que todas, digamos, uno las tiene en su casa, ¿no? Una licuadora, o una batidora, y básicamente... Creo que es un trabajo mejor hecho, más resistente, que le puedes dar otra apariencia y sinceramente no parece una manualidad hecha en casa, sino que parecen cosas realmente compradas. Bueno, lo que voy a hacer en este video es hacer las dos técnicas en las mismas piezas. Vamos a jugar estos globos, uno con pasta de papel maché o punta de papel maché y la otra con la técnica de carta pesa. Es aquella con la que se hacen las piñatas. Así como hacen las piñatas con los globos, también se hacen las piezas decorativas. Vamos. Es interesante este tutorial, es muy básico, ¿no? O sea, pero me parece que está muy bien explicada la técnica, ¿no? De manera muy práctica. Y en México, ustedes saben que esta técnica se utiliza mucho en la artesanía. Entonces, esta persona habla con conocimiento de causa. Entonces,
Básicamente aquí la primera técnica, que es la del papel maché, consiste en remojar el papel, ¿no? El papel de diario. Remojarlo generalmente uno lo deja remojando de un día para otro, ¿no? En una tinaja cortado en varios pedazos. Y después, estando en esa condición, lo toma y lo pasa por la licuadora, ¿no? Entonces al licuarlo se transforma en una suerte de pasta, y esa pasta posteriormente se cuela, y ya lo había colado, ¿no? Lo pone ahí en una malla y lo cuela para botarle el agua y ahí ya va quedando la pasta. Pero eso uno también, si uno no tiene ese tipo de palla, lo puede hacer con un colador, de aluminio, ¿no? Y eso permite que quede esta masa de papel, a la cual se le agrega un poquitito ¿cómo se llama?, de aceite, muy poquito, para que quede, para que estire mejor, ¿no? Y eso a mí me deja una pasta de modelar maciza, que yo puedo utilizar eh, como si utilizara arcilla, pero en general, claro, por ser más gruesa, es más difícil, digamos, que seque, ¿no? Si yo hago un volumen muy grande. Y muchas veces si hay mucha humedad, tiende a podrirse. Entonces, la decimos rapidísimo, te voy a enseñar, ¿verdad? Son las 3:11. Por eso es que yo les digo que ya hagan su papel maché con periódico. Porque la decimos rapidísimo, te voy a enseñar, ¿verdad? entonces ahí tenemos esa técnica, ¿no? La del papel maché. Ahí yo les voy a subir el PowerPoint para que vean los tutoriales con calma en su casa, ¿no? Y después ella hace esta cosa que es bien ingeniosa, ¿no? Estira el papel maché entre dos plásticos, para que evidentemente no se le pegue. Entonces van quedando capas muy delgadas, ¿no? Que después las aplica sobre la superficie. Ahora, ¿esto qué implica? Para que ustedes vayan pensando, es que ustedes a lo mejor pueden ocupar alguna superficie que a ustedes les parezcan interesantes para ir generando, para irlas utilizando como un molde, ¿no? Que es lo que ella hace con el globo. Tira esto y las va pegando entre sí, y esto va generando ya esta superficie completa, ¿no? Esto ya después se deja secar y simplemente ya se transforma en una cosa sólida. Y la cartapesta es básicamente esta, ¿no? Son trozos de diario, y generalmente estos trozos de diario se cortan con la mano. Se corta con la mano para que las puntas o los bordes queden deshilachados. Y eso permite, digamos, que se pueda pegar mejor entre papel y no se note la diferencia. Y lo que yo hago es poner una capa, ¿no? Dejar que seque y después voy poniendo las otras, ¿no? La seguidilla, digamos, de ir poniendo otras capas, me va permitiendo darle más firmeza y me permite hacer lo que yo quiera, ¿no? El volumen, cualquier volumen que yo quiera. Entonces, a la medida que más capas les pongo, más, ¿cómo se llama?, resistencia tiene el material. Este tutorial es bien bueno en cuanto a lo técnico, y ahí muestra los resultados, ¿no? Inflar los globos, esos ya se quedan por dentro, las piezas. Del rígido, así se escucha, fueron solo 6 capas. Si yo hubiera querido que esto quedara grueso como este de acá, hubiera tenido que poner más capas, que hubiera tardado más tiempo. Recuerden que son 10 minutos los que me tardé entre capa y capa. Hubieran sido en total como 14 capas para que esto fuera igual de grueso que esto. Sin embargo, para cartapesta a ustedes no les interesa tener tan gruesa una pieza, simplemente con que esté rígida y funcional es suficiente. Bueno, eso lo voy a mencionar ya en un momento en el resumen del video. Aquí está, este es el resultado, vean, totalmente rígido, ¿sí? Acá
hice otra también. Voy a hacer una escultura, no se pierdan el próximo video. Por eso es que hice piezas tan grandes. Los globos por lo regular son del número 7 o 9 para hacer los trabajos que yo tenga principales que estoy mostrando. Voy a dejar los enlaces en la descripción para que los chequen. Esta es una lámpara tipo piedra caliza. Mira lo que puedes hacer. Bases de lámparas, esculturas, jarrones. Aquí tengo estos canastos. Hueca, bueno, si es hueco, técnica papel maché. Bueno, y nos vamos dando cuenta de que existen varias técnicas, ¿no? O sea, la técnica da para muchas cosas, ¿no? En este caso, claro, el bricolaje son manualidades, pero lo que a nosotros nos interesa es la técnica, ¿no? Entonces, en este tutorial van a poder encontrar justamente eso. Aquí también les puse otro, que tiene que ver con artistas que también trabajan esta. Aquí tenemos otra persona más que también es un mexicano, que también nos habla, digamos, ¿no? de esta técnica de la caja. La gracia es que hay otros trabajos, si ustedes se fijan aquí lo que tiene que es una máscara, ¿no? Que ya tiene una elaboración más grande, ¿no? Vemos la marca del papel. Entonces, ¿cómo se llama? Hay formas, digamos, de ir haciendo esto, de ir generando volumen, también con el propio papel, generando la estructura, ¿no? Simplemente utilizando masking tape, pegote, y estos rollitos de papel me van dando a mí la estructura de lo que yo quiera hacer para posteriormente irlo forrando con el mismo papel. Y como todo es papel, se va a pegar de manera perfecta. Entonces, y el pegote también, o el masking tape, que también es una cinta de papel adhesiva, va a cooperar en esto. La gracia de la estructura es que puedo trabajar de mejor forma el volumen y me va a permitir darle mayor firmeza al trabajo, ¿no? Al resultado final. Y posteriormente está aplicando lo que ya todos conocemos, ¿no? El agua, digamos, con la fría, diluida, ¿no? Para ir pintando cada uno de los papeles de diario e irlos pegando en la superficie, ¿no? Aquí vemos cómo lo va aplicando y eso va a ir permitiendo que se vaya generando, en este caso, el volumen de una máscara, ¿no? que lo está haciendo. Esta es otra técnica distinta porque, por ejemplo, aquí el material estructurante es uno que fabrica él. Ahora, la gracia de esto es que ustedes no lo piensen en la manualidad, porque aquí, por ejemplo, están haciendo máscaras de animales, cosas así, sino piénsenlo en el volumen, ¿no? Que ustedes pueden hacer una estructura de papel, y esa estructura de papel va a estar al servicio de su imaginación, ¿no? De lo que ustedes quieran hacer. Pero la gracia que tiene es que es algo que es barato, que es algo que seca rápido, que los materiales son fáciles de encontrar y que se pueden realizar en una sala de clase sin mayor problema. No guarda mucha complicación, ¿no? Entonces, una vez que ya está hecha esto, ya está seco, ¿no? El volumen que decimos hacer, después yo lo puedo seguir trabajando, lo puedo pintar, le puedo hacer un montón de intervenciones que están al servicio de la imaginación. Entonces, cuando pensamos en la escultura, pensemos, por ejemplo, en estos referentes, ¿no? Aquí estamos viendo un trabajo de esta artista argentina que justamente trabaja con cartapesta. Entonces es bien interesante lo que hace porque ella es escultora. Entonces ella no es una artesana. O sea, y su trabajo tiene otro enfoque, un enfoque que tiene que ver más con su lenguaje plástico, pero ella comenta ahí que decidió trabajar con papel y con cartapesta porque llegó hace poco a ese lugar, entonces conseguir piedra, meterla era muy difícil y no tenía taller, entonces lo estaba haciendo en su casa.
Y estos objetos que ustedes ven son esculturas que son de papel, pero están pintadas con pátinas, ¿no? Con pátinas de pinturas metálicas, que nos dan finalmente estos resultados. Entonces aquí nos damos cuenta un poco hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Nos queremos dirigir hacia acá, hacia estos resultados, no hacia el resultado de las máscaras que estábamos viendo recién, sino a un resultado que tenga que ver más con una idea expresiva, que a ustedes les permita decir que aquello que es ahí es una estructura, y que la técnica es cartapesta, ¿no? Pero el concepto es un concepto escultórico, no una artesanía. Entonces, lo primero que tenemos que erradicar de nuestra mente es la idea o la noción de hacer una artesanía. Lo que estamos buscando hacer es una escultura. La gracia de esta técnica es que nos va a permitir trabajar en un formato de mayor envergadura. Es una técnica que requiere igual su proceso, ¿no? De ir respetando los tiempos de secado, pero que ustedes se dan cuenta que los resultados son bien como satisfactorios. Aquí estamos viendo el trabajo, ¿no? Donde se ha hecho todo el trabajo en cartapesta de esta figura. Después se le ha sacado molde, ¿no? Para sacar copias definitivas. Pero ahí nos vamos dando cuenta de que es posible hacer muchísimas cosas con esto, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de esta escultora argentina, justamente con esas pátinas, que también las podemos hacer. Acá estamos viendo el taller de Claudio Rizzo, ¿no? En Italia, que es de donde nace esta técnica, y aquí vemos justamente el trabajo de la cartapesta. El trabajo de la cartapesta era una técnica que se ocupaba mucho para hacer santos, ¿no? En las iglesias. Entonces los modelados de las caras, los santos, eran hechos con esta técnica, porque la gracia de esta técnica es que nos permite tener un mayor control de lo que estamos haciendo. El secado es muy sencillo y nos permite ir sumando detalles. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno trabaja con arcilla, es necesario meterlo al horno, son técnicas mucho más engorrosas. Entonces, esta técnica es más sencilla. Y como estamos pensando en aplicarla en un salón de clase, nos damos cuenta, como este caballo que también está al lado, que es un caballo ya de un mayor formato, y que está también hecho con cartapesta. O sea, este papel básicamente pintado con una pátina y después, ¿cómo se llama? Abrillantado con algún tipo de cera o algo similar. Entonces, esos referentes que tienen que ver con hacer escultura y con trabajar con papel pasan por elementos de la imaginación. Miren este rostro maravilloso hecho solamente con cartón corrugado, ¿no? Pero finalmente es una escultura, ¿no? Igual que el personaje. Entonces nos damos cuenta que las técnicas y el papel tienen muchas posibilidades. Entonces, debemos comprender que las técnicas son solo herramientas para expresar o construir una idea. La escultura tiene que ver con las ideas, no con las técnicas. Una técnica muy sencilla puede ser el soporte de una gran obra de arte. Por ejemplo, la que estamos viendo, que es una obra que está hecha en papel. Entonces, hay una suerte de ¿cómo se llama?, de deformación en el lenguaje, ¿no? Y en las preguntas que generalmente nos hacen, que cuando tú dices, bueno, yo soy escultor, entonces te dice, ah, pero ¿en qué hace la escultura? ¿No? Hace escultura en fierro, en madera, y esa es una deformación, digamos, de las personas que no necesariamente tienen que saber por qué una escultura tiene que estar asociada a un material. Y comprender que finalmente el arte está asociado a una idea y a un lenguaje, no a una técnica. Entonces, la técnica es siempre un elemento utilitario, que sin duda hay que aprenderlo, hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que seguir los procesos, etc. Pero ahí tenemos un primer ejemplo. Lo otro también era esta otra técnica, que también es una técnica que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el ensamblage. Recordemos que el ensamblage fue una técnica, ¿no?, de construcción escultórica
¿no? Que se empezó a ocupar en las vanguardias las primeras vanguardias del siglo XX, fundamentalmente siendo inauguradas por nuestro amigo Marcel Duchamp, ¿no? Pero que posteriormente tuvo ¿cómo se llama? Mucho éxito, ¿no? Entonces, esto básicamente era la superposición, el ensamblaje, el amarrado, el atornillado de elementos que ya eran, que ya constituían un objeto anterior, ¿no? Entonces, veamos. El ensamblaje es una forma de escultura compuesta de objetos encontrados, arreglados de tal manera que crean una sola obra. Los objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados por el hombre. Todo califica para ser incluido en un ensamblaje. Pedazos de piedra, madera, zapatos viejos, latas, llantas de coche, fotografías, partes de computadoras, etc. Generalmente se usan objetos comunes o fragmentos de ellos para crear una composición abstracta. Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forma parte de un todo integrado. El ensamblaje reúne muchas veces escultura y pintura. La naturaleza y composición de este arte es similar al collage, aunque este se define como bidimensional y el ensamblaje es tridimensional. El origen de la palabra ensamblaje, en el sentido artístico, puede ser rastreada hacia el inicio de los años 50, cuando Jean Duboff creó una serie de collage con alas de mariposa que tituló Assemblage de Brains. Duboff no fue el artista de ensamblaje más temprano, pues tanto Marcel Duchamp como Pablo Picasso habían trabajado con objetos encontrados anteriormente. La obra de Duchamp, máximo representante del movimiento dadaísta, es fundamental para la escultura contemporánea, ya que exaltó objetos del quehacer diario como obras de arte. También dadaísta, Man Ray abrió el camino para el ensamblaje cuando creó una serie de esculturas que llamó objetos del bien afecto, en la que destaca el regalo, que consiste en una plancha con clavos en su base. En 1961 el ensamblaje fue reconocido oficialmente a través de la exposición El arte del ensamblaje, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. William Seitz, el curador de la exposición, definió el término cuando explicó que el ensamblaje estaba constituido por objetos naturales o manufacturados, completos o fragmentados, no elaborados como materiales artísticos. Esta exposición exhibía obras de artistas como George Braque, Joseph Cornell, Jean Duboff, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Jan Finken, Jasper Johns, Man Ray y Kurt Schwitters. Entre ellos se reconoce especialmente la aportación al desarrollo de esta forma de expresión escultórica de Rauschenberg, Jones y Schwitters. En la actualidad, el ensamblaje es una forma muy común de trabajo escultórico. Jean Duboff fue un pintor y escultor francés de los más famosos de la segunda mitad del siglo XX. Nació el 31 de julio de 1901 y falleció el 12 de mayo de 1985. Hacia finales de la década de 1960, se volcó más en la realización de esculturas, produciendo trabajos en poliestireno, a los cuales pintaba con vinilo. En la actualidad aún se desarrollan obras con esta técnica. Bueno, le damos los créditos a la profesora que hizo este gran Ángela Ramírez, ¿no? Le damos el crédito, digamos, que armó este gran tutorial que también le va a servir mucho para ir refrescando un poco esas ideas, ¿no? ¿Sabía que una persona que hubiese invertido 250 euros en Amazon hace 5 años? El trabajo de este artista es un artista chileno, ¿no? Benjamín Lira, un gran pintor. Bueno, son trabajos hechos con la memoria, básicamente. Voy juntando objetos, papeles, y después me acuerdo de ellos y los empiezo a trabajar. Cuando digo lo empiezo a trabajar en mi mente, porque estas cosas se pueden demorar de repente 20 años en ver una vida nueva, o no tengo mucho apremio por hacerlo tampoco, entonces se demoran bastante en el horno de la cabeza.
Hola, soy Benjamín Lira. Quiero invitar a mi exposición Collage, Construcciones y Ensamblaje en la Sala Casco. Se abre el 16 de mayo y va a estar abierta hasta el día 13 de julio. Ojalá que la puedan ver. Es una oportunidad de ver un trabajo que no se ha mostrado nunca antes. Gracias. Bueno, y veíamos una invitación, digamos, de Benjamín Lira, ¿no? A ver esa exposición y ese trabajo, ¿no? Que tiene que ver con esa técnica del ensamblaje. Recordemos estas ideas, ¿no? Que ya habíamos revisado en el semestre anterior, pero cuando hablamos también de la escultura objetual, que es una composición tridimensional, construida en base a objetos ya hechos. Y su técnica es el ensamblaje, ¿no? Y ahí habíamos hablado, recuerden que cada objeto posee una historia, a través de esto también hay una función o un símbolo, y cada historia, función o símbolo también se puede traducir en un concepto. Al formar una unidad, un cuerpo o un conglomerado, relacionamos los conceptos, o sea, vale decir, se suman unos a otros, se complementan, se dialogan, ¿no? Entre sí para formar un híbrido, una relación nueva. En ese sentido, y en forma total también, su composición total es en sí misma también un elemento más, ¿no? Entonces, por tanto, la escultura es un lenguaje visual que puede ser leído. Y aquí yo les ponía algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes de estos artistas. Estas son de Armand. Veíamos objetos más pequeños, sin embargo, para que no se tienten, en esta oportunidad no vamos a trabajar con este tipo de formatos, ¿no? Necesitamos un trabajo de más largo aliento, ¿no? Donde vamos a trabajar, por ejemplo, estas obras que son de Jack Tingley, este escultor suizo, claro, ya tienen una envergadura ya más escultórica. O estos otros trabajos, ¿no? Que son trabajar con elementos complejos, ¿no? ¿Y qué es lo que no deben hacer? Lo que no es una cultura y lo que es una manualidad. Y en esto quiero que sean estén bien atentos, ¿no? Porque todos estos elementos, cuando yo trato de hacer esta manualidad, lo válido de esta manualidad son las técnicas, ¿no? Pero finalmente lo que no tienen un valor simbólico, o sea, en el sentido de que no tienen un valor como obras de arte, sino que simplemente son una manualidad, porque la botella con forma de chanchito es ingeniosa, ¿no? Es divertida, ingeniosa, y eso es lo que uno rescata, pero nada más. Las arañas también son ingeniosas, con las ampolletas son ingeniosas, pero no hay una idea asociada a eso, igual el perro, etcétera, ¿no? O estos personajes. Entonces, la escultura en cualquiera de sus formas materiales siempre es ¿cómo se llama? Es un elemento que existe para transmitir ideas o sensaciones. Su interés no es funcional ni práctico. Sin embargo, la artesanía puede ser decorativa o funcional y no tiene la intención de declarar un discurso estético o ideológico. Y por lo demás tampoco no tiene nada de malo. No tiene nada de malo el tema de la artesanía, pero lo que sí es importante hacer la diferencia, ¿no? Entre la artesanía y el arte. Aquí teníamos un pensamiento más sobre el chat. Me obligo a contradecirme a mí mismo para evitar conformarme con mis propios gustos. Entonces, ¿qué es lo que quiero de lo que tomemos atención, ¿no? Tiene que ver justamente con comprender que este curso, digamos, este semestre, lo que vamos a trabajar van a ser con estos proyectos, ¿no? Van a ser con estos proyectos, los cuales también vamos a tener que argumentar. Entonces no se trata solamente de utilizar una técnica y hacer un proyecto escultórico que me ocupe todo el semestre, sino también ese proyecto escultórico que va a involucra que yo voy a tener referentes, ¿no? Esos referentes que voy a tener que argumentar, voy a tener que presentar un breve ensayo para argumentar el proyecto que estoy realizando.
pero vamos a trabajar evidentemente con lo creativo. Entonces, para la próxima clase, yo les voy a pedir que todos ya me envíen su boceto ya de una manera definitiva, ¿no? Hoy día la clase estaba hecha la invitación para mostrar ideas que uno tenía, pero ya en la próxima clase se hace evitar que cada uno de ustedes me presente, digamos, su boceto, ¿no? Que ya van a ser parte, digamos, de la primera nota, ¿no? La primera nota va a considerar justamente un avance y vamos a trabajar también con la noción de maqueta, ¿no? Para poder llegar a esta idea. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer una revisión de todas las personas del curso con sus bocetos. Para eso, yo les voy a sumar un punto y les voy a enviar hoy día también la pauta de evaluación. Entonces, estos ejercicios nos van a ir sumando para la primera nota. Entonces, evidentemente, la persona que no se presente presencialmente la próxima clase, nos envíe su boceto para poder discutirlo, tiene la nota mínima, ¿no? La idea del boceto es un boceto, no es un dibujo acabado ni técnico, pero sí ya tener una base para poder llegar ciertas orientaciones y comenzar a trabajar. Entonces, lo primero es el boceto, ¿no? Tener la idea. Lo segundo va a ser definir cuál va a ser ¿cómo se llama? La técnica que voy a realizar. Y lo tercero va a ser la construcción de una pequeña maqueta de aquello que voy a realizar. O sea, vale decir, de un boceto tridimensional. El primero va a ser un dibujo, la definición de la técnica y posteriormente una pequeña maqueta tridimensional que me permita, ¿no? Revisar el objeto y ver cuáles serían los posibles problemas que podría tener. ¿Mm? Eso. Preguntas, les doy la palabra. Preguntas o dudas que tengan en relación a esto. Nicolás, María Paz, Scarlett, Abraham, Fernanda, Franco. Hola, profe, yo tengo una duda, pero no sé si me escucha. Sí, te escucho perfecto. Ay, menos mal. Yo tengo una pequeña duda. Bueno, el boceto, principalmente, tengo la duda con eso. Yo puedo hacer cualquier cosa que se me venga a la mente mientras tenga un sentido, ¿o no? Sí, no te escuché bien. ¿Qué pasó con el primer boceto? No, que yo no entendí mucho solo el boceto, entonces quería preguntarle a usted, y como tengo problemas con la internet, la clase pasada no le puede, pues a la antes pasada no le puede preguntar, porque se me pegaba y todo. Entonces, mi duda es, boceto, para así decirlo, después crear la escultura. Yo puedo tomar cualquier cosa que se me venga a la cabeza mientras tenga un sentido. Algo parecido a lo que hicimos el semestre pasado. Claro, no, pero sí, o sea, es parecido en el sentido de que tú tienes que ser creativa, ¿no? Ese es un proyecto Ya. creativo tuyo. Eh, Mm. pero ese proyecto creativo tuyo debe ir asociado también a una idea. Entonces, por eso el boceto es Ah, muy importante el boceto, porque en el fondo cuando tú me muestres tu boceto, tú me vas a trabajar con una idea, con una ya. Ujú. forma. Entonces, en base a Ya. esa idea y esa forma, te puedo decir, te puedo recomendar, mira Scarlett, ahí está este escultor o está esta escultora que se llama Niki Sampal, que también trabajaba algo parecido a lo que tú estás proponiendo. Entonces tú vas a buscar a Niki Sampal, la revisa, entonces forma también parte de tu referente. Porque la idea de que este curso, a diferencia del anterior, que era introducción a la escultura, que ya es escultura, es que yo ya voy a hacer un proyecto. Entonces el proyecto implica que la forma que yo voy a hacer, el boceto que yo voy a hacer, tiene que ver con algo que yo quiero decir, con algo que yo quiero expresar. Y para eso tengo que pasar por todos estos pasos técnicos, pero fundamentalmente también tengo que tener claridad de qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuáles son mis referentes, de quiénes me estoy apoyando, porque mi trabajo se parece al de tal o cual artista, ¿no? O este artista me representa a pesar de que no
de que la forma no es, pero lo que él dice a mí me hace sentido. Entonces tenemos que vincular lo que es el pensamiento, ¿no? Crítico en relación a la idea del arte y aplicarlo a través de nuestra manualidad. Entonces, Bien. Profe. de eso se trata un poco Scarlett. ¿Mm? Ya, gracias. Esa era mi gran duda. Sí. Pero bueno, por eso te digo que es importante justamente el tipo de los bocetos, porque en el boceto yo voy a ver cuál es la idea que ustedes están trabajando, ¿no? Como la compañera que recién nos mostraba esto de la silueta de la mujer y el grito. Entonces ahí hay un tema que nos damos cuenta que puede ser por el tema de género, ¿no? O puede ser un tema que tenga que ver también con la angustia o con la crisis, etc. Entonces eso tenemos que definirlo, ¿no? Definirlo como idea, como concepto y como forma. Entonces decir, bueno, esta va a ser un trabajo figurativo, ¿no? O no, este va a ser un trabajo abstracto, o no, este va a ser un trabajo, ¿cómo se llama?, conceptual, etc. Entonces, la idea es tener la libertad, ¿no?, de proponer un ejercicio escultórico creativo que permita que estas ideas se echen a andar. Entonces, para eso vamos a utilizar este proceso, porque recuerden, y les vuelvo a insistir, de ir registrando todas estas cosas en la bitácora, ¿no?, que es la bitácora en la que vamos a revisar finalmente, que tiene que ver con todo el proceso. Yo también les voy a pedir un pequeño texto donde ustedes argumentan su escultura y que la van a argumentar desde la historia del arte, no únicamente desde la evidencia personal, sino desde la historia del arte. Es necesario esto para que ustedes tengan esta experiencia, para que después ustedes se la puedan enseñar a sus propios estudiantes, ¿no?, a sus propios alumnos. Entonces por eso pensé que era mucho más pertinente que primero conocieran técnicas que podían ser abordables, ¿no? Porque yo igual les podría enseñar, no sé, a soldar al arco, a fundir, pero sabemos que eso no se puede realizar en una sala de clase, conociendo la realidad de la mayoría de los colegios. Pero sí hay elementos que son muy baratos con los cuales uno puede hacer grandes volúmenes y que pueden tener un carácter artístico, ¿no? Entonces, todo depende de cómo enfoquemos la técnica y sigamos comprendiendo que la técnica es solamente una herramienta, ¿no? Es solamente una herramienta. Entonces, les cuento, yo muchas veces iba a un encuentro que se hacía ahí frente al mall, ¿no?, que era un encuentro de una revista de pura manualidad, ¿no?, de pura manualidad. Entonces había personas que hacían cosas con silicona caliente, unos gatitos, todo. Y a mí esa cuestión me importaba un comino, pero lo que sí me interesaban eran las técnicas, ¿no?, o los materiales nuevos que podían existir, porque te sirven para tus trabajos, ¿no?, aprender esas técnicas. Entonces por eso les pongo tanto énfasis de no caer en el tema de la manualidad. ¿Qué quiere decir la manualidad? Es solamente eso que yo hago con las manos por entretención, ¿no? Pero no es producto de una idea o de un pensamiento o de una motivación interior. Entonces, nosotros estamos poniendo en relevancia eso, ¿no? Debe tener la forma debe tener un contenido, debe comunicar algo, ¿no? Debe ser capaz de comunicar algo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión? Profe, Fernando. ¿la bitácora se realizaría según lo que vamos haciendo como para la escultura? Como las ideas, el trabajo, apuntes de nuestra escultura. Exactamente, sí. O sea, va a ser, Ah, ya. o sea, en el fondo en el semestre vamos a hacer un proyecto. Y ese proyecto va a ser el que ustedes van a proponer. Pero de ese proyecto lo vamos a ir dividiendo en distintas etapas para ir poniendo las distintas notas, ¿no? Entonces, al final del semestre ustedes deberían tener una escultura hecha por ustedes mismos. Esa es un poco la idea. Porque aquí para poder comprender lo que significa una escultura, yo tengo necesariamente que pasar por la experiencia de hacer una. Y yo una escultura no la hago así en 2 o 3 semanas, ¿no? Me demoro. Y eso le va otorgando también al cuerpo que estoy haciendo, le va dando como una densidad, ¿no? Lo va llenando de un aura, ¿no?, en el cual yo estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en el proyecto. Entonces ya dejo de pensarlo como un trabajo manual, sino ya es un proyecto, ¿no? Porque estoy enlazando ideas también con técnicas, con formas, etc. Entonces se hace más
la experiencia se hace más enriquecedora. Esa es un poco la idea, ¿no? Para que tengan claridad. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le vamos a sacar una foto de los que estaban presentes, que es nuestra forma de tener la lista. Y bueno, eso, les pido que les comenten a sus compañeras, sus compañeros que asistan, ¿no? Porque sin estar presencialmente yo no puedo responder sus preguntas y solamente se contentan con ver los videos cuando los ven, ¿no? Así que eso. Espero que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo viernes ya con las ideas definidas, ¿no? Si hay alguien que tiene alguna duda, me puede escribir a mi correo o podemos incluso hablar por teléfono para hacerlo más fácil. ¿Ok? Bueno, eso, espero que estén muy bien. Cuídense, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao.